Bueno, listo, compañeras, nuevamente sean bienvenidas a esta, pues, la clase virtual del módulo Legislación Tributaria. Estamos en la semana número 2 y hoy, pues, día jueves, vamos a ver la segunda clase para ustedes en esta semana. Para iniciar la clase, les voy a pedir, por favor, vamos a corroborar. Les pido el favor, pues, solamente para iniciar, que activen su cámara. Ok. La compañera Delphi, cuidado, se va a dormir. Compañera Gloria trabaja con primera infancia. Así es, su uniforme la delata. Y la compañera Angie, nada, no comparte pantalla. Nosotros te escuchamos bien, Angie. Está como entrecortado. Listo. Bueno, vamos a cerrar las cámaras y vamos a cerrar los micrófonos y ya les voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar entonces con la temática de hoy. Como ya pues, ustedes tuvieron la oportunidad de estar en la clase pasada, hablamos de los regímenes tributarios, ¿cierto? Esta clase, pues, por error, ya ahorita después que termine le voy a corregir el título, no es régimen tributario. Esta clase, hoy vamos a hablar del estatuto tributario y vamos a hablar sobre la factura de venta en Colombia, ¿sí? Estos son dos temas muy fundamentales para este módulo llamado legislación tributaria. ¿Por qué? Porque la legislación tributaria viene precisamente de leyes, legislación. La palabra legislación hace cuenta de la parte de leyes. Entonces, ¿qué ocurre aquí en nuestro país, Colombia? Y pues en todos los países, ¿cierto? Los países pues que están, eh, digámoslo así, en un sistema político donde hay un gobierno, donde hay una república, ¿sí? Para cada aspecto de la vida, para cada aspecto del desarrollo de los ciudadanos, hay unas leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues acá en Colombia, ¿sí? Independientemente a la religión que usted pertenezca, independientemente a su color de piel, independientemente a cualquier condición física o económica que usted tenga, a todos los colombianos nos rige una ley que está catalogada como la Carta Magna pues la ley de leyes, que es la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? La Constitución Política de Colombia es esa ley que nos rige a todos. Pero ¿qué ocurre? Que para cada una de las actuaciones que nosotros tenemos, cada una de las relaciones que tenemos como ciudadanos, hay un estatuto o hay una ley específica. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted de pronto tiene algún inconveniente laboral, ¿sí? Con su empleador y pues ya usted quiere empezar o quiere dirigirse ante las leyes competentes, ¿qué ley va a regir esa diferencia o ese litigio que haya entre usted y su empleador? Pues el código laboral, ¿cierto? Si vamos a establecer cuáles son sus condiciones, ¿sí? Como comerciante o sí, o como persona que quiere hacer empresa o que está haciendo empresa en su ciudad o en su entorno, acá en Colombia está, ¿qué? Está el Código de Comercio. Y así para cada una de las situaciones hay un código o una ley o un estatuto diferente. Entonces, para toda la parte tributaria, ¿sí? Para toda la parte impositiva, acá en Colombia, esto está reglado o está controlado por el estatuto tributario, ¿sí? Entonces, para poder llegar al tema de IVA, es preciso ver de dónde viene toda su normatividad, ¿sí? Toda la parte de los tributos, pues tiene un asidero legal en qué, lo que les decía en la primera clase, de que todo colombiano está en el deber, ¿sí? De contribuir con el Estado. ¿Listo?
pues digamos que pues por ese lado, ¿sí? Como obligaciones de ciudadanos, pues no nos podemos negar a hacerlo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ya en la dinámica de la presentación de esos tributos, de esos impuestos, de esos gravámenes, de esas tasas, de esas contribuciones, hay entonces un estatuto tributario, que es el que habla y da y regla toda esta dinámica. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver, digamos que someramente y más que todo puntualizando qué relación tiene con el IVA, vamos a ver lo que es el estatuto tributario. Y luego de esto vamos a ver qué es factura de venta. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla en estos momentos para mostrarles una presentación que he preparado para esta clase. Listo. Recuerden que esta clase está siendo grabada. ¿Para qué? Para que usted en algún momento, cuando requiera repasar un concepto o un tema, usted pueda dirigirse nuevamente a la plataforma y pueda encontrar la grabación de la clase. Listo. Vamos a ver el material en esta noche y pues lo vamos a desarrollar, lo vamos a socializar y cualquier duda que usted se le vaya presentando podemos ir resolviendo. Listo, entonces permítanme y les pongo en pantalla la presentación. Entonces mira, acá tenemos la presentación. Por favor me confirma si ya pueden ver la pantalla. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿sí? Y Delphi, Sí, profe. sí, listo, bueno. Permítanme. Como les dije, vamos a hablar del estatuto tributario. Miren que aquí lo tenemos en pantalla. Es una presentación pues de cómo lo podemos encontrar físico. Lo hay en diferentes editoriales, pero como tal, el contenido es el mismo para todas sus presentaciones. Listo. El estatuto tributario, como ya les dije, es el estatuto o la norma que está establecida en Colombia para dirimir o reglar todos los asuntos tributarios. Y es esa fuente de consulta que tienen todos los contadores, incluso abogados también tributaristas, o sea, que tienen que ver con los tributos o impuestos para poder determinar las reglas en determinadas situaciones que se presenten para una empresa o para una persona natural en cuanto a la presentación de sus impuestos. Listo, entonces, por favor, ustedes me pueden decir dentro de su recorrido ya académico, o sea, yo entiendo que ya ustedes vieron algunas contabilidades. ¿Me pueden decir si en algún momento habían escuchado hablar sobre este estatuto? ¿Quién habla? Angie. Sí. Sí. Ya conocía sobre el estatuto, Angie. No, señor. No. ¿Y la compañera Delphi? Tampoco. ¿Y la compañera Gloria? No, profe. Muy a fondo no. Sí Muy lo a he fondo escuchado, no. pero no, Ah, no tengo mucho bueno. conocimiento sobre eso. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que para ustedes que han elegido esta carrera, ¿sí? Porque pues yo creería pues que ustedes después que terminen la parte técnica se animarán ya a hacer la parte profesional, ¿cierto? Entonces, desde ahora pues se los presento y les comento que este estatuto sería aquel en que ustedes van a tener que consultar muchas veces para poder tener presente cómo es el tema de los impuestos, o sea, de qué manera, cómo se hace, qué tarifas tiene, cuándo aplica, cómo aplica. ¿Listo? Entonces es un texto de total consulta, así como el PUC, el Plan Único de Cuentas, es un tema o un libro de consulta para poder determinar qué cuentas se usan en determinada transacción sí, o suceso en la empresa, ¿sí? Para poder determinar qué cuentas se deben tener presente y en qué naturaleza y cómo debe estar organizada y cómo su dinámica. Ya una vez tenido ya eso organizado ese tema, pues para la parte de los tributos sería el estatuto el que entonces nos diría cómo hacer las cosas. Listo, entonces aquí pues vamos a ver una definición, igual esto lo tienen ustedes en la plataforma, pero pues si de pronto quieran tomar nota, ¿sí?
les comento que el Estatuto Tributario colombiano dice que es el conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos formales y sustanciales del recaudo de impuestos en Colombia. ¿Ya? Es muy claro, del recaudo de impuestos en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta ley, como todas las leyes colombianas, hacen efecto en el territorio nacional. Ya pues, eh, territorio nacional, pues entiéndase como en la parte territorial y donde hay soberanía colombiana, tanto en la parte continental, como es la mayoría del país, como en la parte oceánica sí, o que es la isla de San Andrés y Providencia. Hasta allá, pues también, siendo parte ese departamento de Colombia, pues también hace efecto este estatuto tributario. En algunas, digamos que con algunas excepciones o algunas variaciones, pero igual hace efecto el estatuto tributario. Y dice que corresponde al decreto 624 de 1989. ¿Sí? Este es un decreto que tiene esta numeración, ¿no? Es conocido como el decreto 624 de 1989, sino que pues de manera abreviada o de manera general o genérica se le llama estatuto tributario. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo está conformado este estatuto tributario. ¿Sí? Quisiera de pronto hacerle una comparación para que ustedes entendieran mucho mejor. ¿Y cuál es la comparación que les traje en el día de hoy? Es que este estatuto tributario, pues para que sea un libro lo más entendible posible, lo más fácil de, de, de entender, de organizar, de leer, él está dividido en diferentes libros, ¿ya? Entonces, los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia, ¿sí? O cualquier otro libro, ¿sí? Que sea recopilación de varias partes, se podrán dar cuenta, por lo menos la Biblia, ¿sí? Independientemente a la religión que usted pertenezca, si ha tenido experiencia con la Biblia, usted sabe que está dividido entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que cada una de esas dos grandes partes está dividido en diferentes libros, ¿sí? Y que cada libro está dividido en capítulos, ¿ya? Y que cada capítulo está dividido en versículos. Entonces, háganse de cuenta, ¿sí? Que este estatuto tributario es como una Biblia, ¿ya? Lo único que pues acá lo que habla es leyes tributarias, ¿ya? Acá lo que hace mención es a las leyes tributarias, ¿sí? Al reglamento, a las reglas del juego que hay en Colombia para la parte fiscal, para la parte impositiva, que se ejerce sobre las personas naturales y jurídicas que hacen presencia en el territorio nacional. ¿Listo? Entonces vamos a ver la clasificación del estatuto tributario. Ustedes tienen en pantalla, ¿sí? En estos momentos, de que está dividido, pues primero trae un título preliminar, ¿sí? Pues como todo libro es como una introducción, como que, ¿sí? Como un prólogo de lo que usted va a encontrar o cosas así. Pero como tal, pues ya la división, digamos que técnica de este estatuto está dividido en 6 libros y ustedes los pueden ver en estos momentos en pantalla. Tenemos el libro primero, ¿sí? Ese libro habla del impuesto de renta y complementario, ¿ya? Impuesto de renta y complementario. Ahí usted va a encontrar todo lo relacionado con este tema de renta y complementario. Este tema de renta y complementario involucra que a todas las personas naturales y jurídicas que declaran renta en el territorio nacional, ¿sí? Habla sobre las condiciones, todo lo que tiene que ver con esta parte. ¿Listo? Qué bien. En el libro 2 habla de retención en la fuente. La retención en la fuente, pues no sé qué experiencia hayan tenido ustedes hasta el momento con este concepto, es la cualidad o la calidad que le da la DIAN a personas naturales y jurídicas. ¿Para qué? Para que hagan retenciones en cada uno de los pagos que ellos realicen a sus proveedores, ya sea de bienes o de servicios. Entonces, esta cualidad o esta calidad que tiene
ciertas personas naturales o jurídicas, está arreglada por este libro. Entonces dice cuál es la tarifa, cuánto deben retener, ¿ya? Entonces no sé si alguna vez ustedes en las empresas donde han estado o si usted en algún momento ha prestado un servicio y se lo han pagado en dicha empresa y se lo han pagado a través de una cuenta de cobro porque por lógica razones usted no factura, sino que usted presenta cuenta de cobro. Usted ha visto la situación en que para pagarle a esa persona o para pagarle a usted, le dicen, miren, hay que hacerle una retención. ¿Se han escuchado eso alguna vez? ¿No? Sobre la No. retención, sí, profe. Bueno, entonces aquí en este libro 2 habla todo sobre la retención. Si ustedes vieron contabilidad uno y contabilidad 2, que yo tengo entendido que ya ustedes lo vieron, ustedes tuvieron que haber estos temas. Debieron haber hecho retención, ¿cierto? En el momento que hacían de pronto compras o pago de algún servicio, listo. Entonces, el libro 3 es el que habla sobre impuestos sobre las ventas. Este es el libro que en esta materia o en este módulo pues nos va a interesar mucho más que todos los libros, porque en esta tributaria uno, en esta legislación tributaria, pues nuestro énfasis es mucho más especial sobre este impuesto, el impuesto sobre las ventas, más llamado IVA. ¿Listo? Formato 300. Entonces, este libro 3 es el que más nos va a interesar. Más adelantico vamos a ver cómo está desglosado este libro 3. El libro 4, compañeros, es el libro del Estatuto Tributario que habla sobre el impuesto de timbre. ¿Ya? Ese impuesto se aplica sobre documentos públicos o privados en los que se crea, modifica o se extingue una obligación y que por lo general aplica en traslados de riqueza de un sujeto a otro. ¿Ya? Entonces hay esa, digamos que esa normatividad que hace pues de que se pague o se incurra pues en ese pago de ese impuesto. ¿Listo? Eso tiene su hecho generador, tiene sus tarifas, tiene sus porcentajes, como todo impuesto. ¿Ya? El libro 5 es el procedimiento tributario. Ahí en ese libro 5 pues ese libro 5 tiene mucha relación con la actividad que ejerce la DIAN en la actualidad aquí en Colombia como Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, ¿cierto? Entonces, en ese procedimiento tributario es que se ve cómo es que la persona cómo la dirección hace los requerimientos a las empresas, el tiempo en que las empresas detienen para poder responder, cómo son las multas, qué vigencia tienen, en cuanto a una declaración de X impuesto, en cuánto tiempo queda en firme o queda ya, digamos que queda como presentada, ¿sí? ¿Cuáles son las multas? ¿Qué beneficios hay? Como todo, o sea, como toda multa, pues puede haber muchos beneficios en cuanto a qué, en cuanto al pago, en cuanto al pronto pago, en cuanto a, sí, toda esa parte normativa del procedimiento tributario, o sea, todo lo que tiene que ver con la relación que tiene la dirección de impuestos con los contribuyentes. Llámense personas naturales, vuelvo y les repito, que son personas así como usted y yo, o llámese personas jurídicas. Listo. Entonces, en el libro 6 ¿ya? Habla sobre el gravamen a los movimientos financieros, ¿ya? Son todas aquellas erogaciones económicas en que incurrimos las personas naturales o jurídicas en cuanto a los movimientos financieros, ¿ya? Ahí entra el 4 por mil, para las empresas, incluso para nosotros también se refiere a aquellas comisiones, gastos bancarios en los que incurrimos al tener una cuenta de ahorro, ¿sí? Al retirar un ahorro programado, al retirar un CDT, ¿sí? Todos aquellos gastos y costos, más que todo, pues son tenidos como costos, más que todo, ¿sí? Porque en determinado momento, pues
pueden ser descontables en nuestras declaraciones de renta. Entonces, esos gravámenes financieros hacen de cuenta a todos esos gastos, a todos esos gravámenes, como dice la palabra, todo aquello que se grava, ¿en qué? En los movimientos financieros, ¿ya? O sea, usted tiene un dinero en su cuenta y si su cuenta no está exenta de cuadro por mil, ¿sí? Todo colombiano tiene derecho a tener una cuenta exenta. Si usted tiene una sola cuenta, pues gloria a Dios, esa cuenta usted solicita y usted se la marcan como exonerada de 4 por mil. Pero ¿qué ocurre? Si usted ya tiene dos cuentas, entonces una va a estar exenta y la otra sí va a estar grabada. ¿Qué va a pasar? Que de esa cuenta que está grabada, ¿sí? Como no exenta, ¿qué va a pasar? Que todo el dinero que usted retire de ahí, cada vez que usted lo haga, el banco le va a retener el 4 por mil, ¿ya? O sea, le va a quitar 4 pesos de cada 1.000 pesos que usted retire. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia ese libro número 6. Viendo estos libros, así como ustedes lo ven, pues se ve bastante organizado, ¿cierto? Ya sería mucho más fácil si en determinado momento usted tiene una duda y si la duda es sobre IVA, ya usted sabe que se va a ir al libro 3 y no al libro 5. Si usted tiene una duda sobre retención en la fuente, ya usted sabe que no se va a ir al libro 5, sino al libro ¿qué? Al libro 2, ¿ya? Y así sucesivamente. Como les dije, de estos 6 libros, el de más importancia en estos momentos y de más interés es el libro número 3, que es Impuestos sobre las ventas. Y pues ahorita pues vamos a ver digamos que una descripción sobre él y vamos a ver cómo está compuesto. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta, aporte? ¿No? Bueno, vamos a seguir. No. Listo. Entonces, miren, de esos 6 libros, vamos a hablar del libro 3. El libro 3 es el impuesto sobre las ventas. Dice que el libro tercero comprende el impuesto a las ventas, el cual contiene lo relacionado con el hecho generador. ¿Qué genera el IVA? Ahí está plasmado en ese libro. ¿Qué más tiene? Habla sobre la base gravable, las tarifas, los responsables del impuesto, la clasificación de los bienes gravados, excluidos y exentos, y dice que se compone de los siguientes títulos. Ahora vamos a ver dichos títulos. Entonces, ¿qué ocurre? El estatuto tiene estos 6 libros. Y si vamos a cada libro va a tener una división. Pero como nos vamos a centrar en el libro 3, entonces ahorita ese libro 3, vamos a ver que ese libro se divide ahora en diferentes títulos. ¿Ya? Entonces ese libro 3, que es el impuesto sobre las ventas, se divide en 9 títulos. Entonces miren que comenzamos por el título 1, que habla sobre el hecho generador del impuesto. O sea, ¿qué lo genera? ¿Qué debe ocurrir para que se genere el IVA? ¿Ya? Segundo, causación del impuesto. ¿Cómo se causa? ¿Sí? O sea, cómo se refleja contablemente, ¿sí? Que eso ocurrió, ese hecho. Listo. Tercero, responsable del impuesto. ¿Quiénes son responsables de ese impuesto? Listo. Ahí ese libro 3 da claridad sobre eso. Libro 4, la base gravable. ¿Ya? ¿Cuál es la base gravable? Libro 5, las tarifas. Muchachos, todos los impuestos tienen unas tarifas. ¿Listo? Y el IVA, pues no es la excepción. Ya en clases pasadas vimos de qué, de que en la actualidad las tarifas que maneja el IVA en Colombia, pues las más conocidas, ¿sí? Es el 19%, que es la tarifa general, el 5% y el 0%. ¿Ya? Y vimos la diferencia que hay entre bienes exentos y bienes excluidos. ¿Ya? Hay unos bienes que se le llaman exentos que están grabados al 0%. Quiere decir que si usted vende esos productos, usted no les va a grabar o sea, usted le va a grabar el 0%, o sea, no va a tener IVA. Pero ¿qué va a pasar? Que usted el IVA que usted haya pagado para producir dichos bienes, usted sí va a poder solicitar la devolución de ese IVA a la dirección
Nacional de Impuestos y Aduanas, ¿sí? A la DIAN, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia y eso pues yo creo que ya quedó bien claro, ¿cierto? En las clases pasadas. Entonces, habla también sobre bienes exentos en el título 6. En el título 7 habla de la determinación del impuesto a cargo del responsable del régimen común. O sea, cómo se determina el impuesto a cargo. ¿Pero para quién? Para el responsable del régimen común. Habla del título 8, régimen simplificado. ¿Ya? Ya esos son, digamos que temas que ya tenemos un poco más claros por las clases anteriores que tuvimos. Habla del capítulo 9 que dice procedimientos y actuaciones especiales en el impuesto sobre las ventas. Ya digamos que ahí recoge todos esos procedimientos y actuaciones especiales, o sea, esas, esas cosas que debemos tener presentes de que van más allá de lo normal, sino que son especiales, son específicas. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta aquí, eso es lo que le traía sobre el estatuto tributario. ¿Ya? ¿Enfocado en qué? Enfocado en el libro 3, impuestos sobre las ventas. Listo. Entonces, si yo en determinado momento, sí, sí, en una actividad, pues yo les pregunto cuál es el libro del estatuto tributario que hace mención sobre el impuesto a las ventas. Ya ustedes deben de tener bien claro que es el libro número 3 y que ese libro, por ende, se clasifica o está compuesto ¿por qué? Por 9 títulos, que cada título pues hace mención a un tema específico. Listo. Hasta el momento, compañeras, ¿alguna duda? ¿Algún concepto de pronto por aclarar, por ampliar alguna palabra extraña o nueva para ustedes? Listo. Entonces, así como cuando ustedes comenzaron a ver contabilidad general, que para ustedes quizá era bastante confuso poder tener un PUC en la mano y poder ubicar dónde estaban los activos, dónde estaban los pasivos, el patrimonio, así ocurre con el estatuto tributario. A medida que se vaya dando la práctica o la necesidad de recurrir a él, ustedes van tomando esa experticia. Y pues las personas que no hayan hecho práctica, pues cuando vayan a hacer la práctica, y pues ojalá sea bastante relacionado con estos temas, ya ustedes van a ir acordándose de todos estos conceptos. Las que en la actualidad están trabajando en parte contable, por lo menos muchos compañeros de ustedes, sí, en la parte presencial, para ellos ha sido bastante interesante estos temas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos en la actualidad están trabajando como asistentes administrativos o algunos como asistentes contables o auxiliares contables. Entonces, esos son temas que ellos día a día pues van escuchando, van viendo, van realizando. ¿Ya? Entonces, pues no se turben o no se preocupen si de pronto creen que esto es mucha información para ustedes. ¿Ya? Pero en lo contable y pues en lo financiero, pues cuando ya usted empieza a trabajar o a actuar sobre una empresa ¿sí? Es que entonces va tomando la práctica, la experticia, va relacionándose con los conceptos y ya pues va aprendiéndose todo esto. Es como las cuentas del PUC. Usted nunca se va a aprender todas las cuentas del PUC. ¿Por qué? Pues porque definitivamente usted no las necesita todas. Usted va a necesitar aquellas con las que se relaciona en la empresa, aquellas que la empresa usa o aquellas que pertenecen a ese catálogo de cuentas más usados por esa empresa. ¿Ya? Entonces, pues resulta un poco inoficioso o desgastante que un contador o un auxiliar se aprendiese todas las cuentas. Lo importante es que sepa, pues, en determinada transacción o negocio, qué cuentas pueden estar involucradas en esa transacción. ¿Sí? Si estamos hablando de un activo pues no es un activo que sea físico, tangible, no es una mercancía, pues debe buscar dentro de los activos qué cuenta puede usarse para poder relacionar ese activo dentro de las cuentas de la empresa. ¿Ya? Entonces, pues así sucede con el estatuto tributario también. A medida que lo vayan utilizando o viendo
relacionándose, ya le van tomando, digamos que más sentido a la utilización. Listo. Entonces, vamos a hablar ahorita sobre la factura de venta. ¿Listo? Eh, Vamos a hablar sobre la factura de venta. Vamos a ampliarle acá. Y de este tema, pues sí creo que van a tener un poco más que hablar, porque pues todos los que están presentes en determinado momento se han visto relacionados con este documento, con este soporte, con este título o valor. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es la factura de venta en Colombia. ¿Listo? En todos los países, ¿sí? Donde existe comercio, pues creo que no hay ningún país donde no exista la relación comercial, a menos que su sistema económico pues sea un poco diferente o todo sea suministrado por el Estado. Pero en donde quiera que haya comercio, sí, enajenación de bienes, compra y venta de bienes, va a existir la factura de venta, que dependiendo del país, pues va a tener un nombre diferente, va a tener una connotación diferente, pero que en todos los países va a tener, digamos que, la misma importancia, ¿cierto? ¿De qué? De soportar la compra de aquel bien o de aquel servicio que se adquiere de un comprador a qué? A un vendedor. Entonces acá en Colombia, ¿sí? Este documento pues está reglamentado, ¿sí? Tiene sus requisitos, tiene sus partes, ¿sí? Tiene pues su definición, está enmarcado dentro de la ley y vamos a ver acá en Colombia pues cómo se encuentra. Miren, acá le traje una presentación, ¿sí? De una factura de venta. ¿Sí? Ahí está la enumeración de sus partes y vamos a ver ahorita un concepto. Yo le pido el favor a la compañera Delphi que nos pueda leer esta definición. Factura de venta. Es un título, valor, la cual, la cual es expedida por el vendedor o presentador de un servicio al comprador o beneficiario del servicio, en la cual está estipulado el producto o servicio adquirido, el valor que el comprador debe pagar al vendedor y a plazo para realizar dicho pago. La factura es emitida siempre por el vendedor o presentador del servicio. Ya voy, profe, que no veo las letricas pequeñitas. Señala el primer inciso del artículo 772 del Código de Comercio. Factura es un título valor que el vendedor o presentador del servicio podrá librar, entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. Muchas gracias, compañera. Entonces, miren que esta definición nos da, digamos que, una clara visión de lo que es la factura. Primero nos comienza diciendo que es un título o valor, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un título o valor? Pues allá en contabilidad uno o 2, ¿sí? Cuando ustedes veían en la parte donde hablan de lo que son los documentos contables, ¿sí? Allí aparecía la factura de venta. Y la factura de venta, igual que un cheque, es un título valor. O sea, incorpora el valor, ¿sí? Que representa. O sea, ese valor que está incorporado en ella, ella representa ese valor. ¿Y por qué un título valor? Porque puede ser negociado. Entonces, para darles un poco más claridad de ese concepto, pues me permito en colocarles un ejemplo. Por lo menos vengo y Delphi como empresa viene y me vende a mí una dicha mercancía, ¿cierto? Me vende 5 millones de pesos en material para la construcción porque yo pues tengo otra empresa diferente a la de ella y pues donde ella hace las veces de proveedor y yo hago las veces de cliente. ¿Qué ocurre? Ya por nuestra relación comercial, ya
existe un contrato o existe, pues digamos que una capacidad de yo poderle hacer crédito a ella o a la empresa de ella. ¿Qué pasa? Esa mercancía pues me fue entregada, pero bajo una factura de venta que dice que es a crédito. ¿Listo? En algunos casos, pues, ante esa factura ya también hay otra serie de documentos firmados como pagaré, letra de cambio. Pero ¿qué ocurre? Que esa factura, ¿sí? Que dice que yo le debo 5 millones de pesos a la empresa de Delphi, esa factura en determinado momento puede ser enajenada o vendida a una casa de cobranza. Y eso es lo que ocurre en muchas ocasiones. Cuando hay empresas distribuidoras o vendedoras que se ven, digamos que, con bastantes dificultades en recuperar su cartera, optan por ceder, ¿sí?, esa cartera a otras empresas que son especialistas, ¿sí? Son tan especializadas en recuperar carteras. ¿Por qué? Porque tienen un perfil, digamos que comercial y jurídico, que les permiten poder actuar contra esos deudores morosos y poder recuperar esos dineros. Y además de recuperar esos dineros, incluso en algunos momentos, hasta en hacer efectivas que cláusulas que hablan sobre intereses, moratorio, eh, honorarios en algunos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esa factura es un título valor, ¿sí? Si en algún momento alguien tiene una factura y entregó una mercancía a crédito, esa factura le da la facultad a quien la posea de poder ejercer la actividad de cobro. O por el contrario, yo en un determinado momento compro algo, pero no lo reclamo o no lo retiro del almacén, pero tengo mi factura de venta. Entonces, en determinado momento, pues cuando ya yo voy a ejercer el control, el dominio sobre esa mercancía, es la factura de venta la que va a soportar o va a decir que yo, o sea, yo tengo derecho a esa mercancía o que yo soy el dueño de esa mercancía. O sea, ese es el título valor que representa ese valor, esa cuantía de la que habla esa factura de venta. Entonces, por eso se le da esa característica de título valor. O sea, puede ser enajenada. Incluso muchas, la mayoría en la parte inferior, eh, tienen la leyenda donde dicen, esta factura asemeja a un título valor o a una letra de cambio que puede ser enajenada o puede ser de fácil, ¿sí? O sea, tiene esa leyenda, ¿ya? Y sobre todo aquellas que son a crédito, ¿ya? Porque la factura, de acuerdo a, digamos que al almacén o a la empresa, pues la elaboran, ¿sí? Cumpliendo todos los requisitos la elaboran, pero le colocan sus respectivas partes, sus respectivas aclaraciones, ¿ya? Para estos temas, pues mucho más. Listo, y tienen ahí el sustento jurídico, dicen qué artículo, eh, qué ley establece y respalda de que puede ser enajenada, ¿ya? Entonces miren que ahí sigue diciendo que pues la cual es expedida por un vendedor o prestador de un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una actividad comercial quien expide la factura es el vendedor. O sea, nunca el comprador va a poder expedir la factura o va a elaborar factura para él mismo, no. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que el vendedor o el prestador es el que expide esa factura. ¿Ya? Listo, al comprador o beneficiario del servicio, el cual está estipulado, el cual está estipulado el producto o servicio adquirido. Debe tener eso estipulado. El valor que el comprador debe pagar al vendedor y el plazo para realizar dicho pago, en caso que sea crédito. Debe tener una fecha de vencimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace al final, la letra pequeña que no podía leer la compañera, hace una relación de qué, de que la factura no solamente está arreglada o me hablan de ella en el estatuto tributario, sino que acá dice que señala el primer inciso del artículo 772 del Código de Comercio. O sea, este es otro código independiente del estatuto tributario, sino que como este código habla de las acciones comerciales, entonces ahí hacen mención también de la factura. Dice que en el 772 definen la factura como un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar
y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. Pues yo creo que ya deben de tener ustedes en su mente una idea clara de qué es una factura. Si yo les dijese a ustedes, dígame una definición o un concepto de factura, ustedes ya podrían dar un concepto, pues no de pronto lo más técnico posible, pero sí haciendo referencia a esas cualidades que posee la factura de venta en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues para hacer de pronto, darle un ejemplo, si usted es responsable de un fondo de caja menor, ¿sí? O es responsable de, ¿sí? de caja general en su empresa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que si usted hace un gasto y no tiene una factura para soportar ese gasto, simplemente el dinero que usted gastó, usted se hará responsable de ese dinero, porque usted no tiene cómo soportarlo, ¿ya? Y es más, puede llegar a ser algo inconveniente para usted porque pues no van a entender que usted o se le perdió o no se la dieron, sino más bien que usted pues hizo mal uso del dinero, ¿ya? Y que por eso ahorita usted no tiene cómo soportarlo, porque no le dieron factura o porque, digo, porque simplemente no compró el producto como debía comprarlo. Entonces, pues eso ocurre con la factura de venta. La factura de venta es el soporte para temas comerciales y, pues legales, es el soporte que representa el pago que se hace. Y listo. Y eso lo estamos diciendo pues como comprador, ¿cierto? Pero cuando somos vendedores, pues si una persona compra un producto o recibe un bien, después de 3, 4, 5 meses, cuando usted no recuerda a todos sus clientes, la prueba de que realmente ese producto fue comprado en el almacén suyo, ¿cuál va a ser? La factura de venta. Entonces miren lo importante que es la factura, ¿sí? Siempre, siempre se les recomienda a los clientes, pues yo que tuve experiencia en supermercados, siempre se les recomienda conservar la factura o sacarle copia en el caso cuando son facturas emitidas por impresoras de supermercado, que eso, esas letricas se borran. Entonces se le saca copia y se tiene el sustento. ¿Por qué? Porque son ya para temas de garantía o reclamaciones, pues indispensable la factura de venta. Eso es lo que va a comprobar el derecho que se adquirió sobre ese bien. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante la factura de venta. ¿Listo? En algunos momentos muchas empresas, ahí en la parte donde usted hace el pago, usted como cliente va a pagar allí donde está el cajero, porque recibe el dinero, hay un letrero grande que dice exija su factura. ¿Sí? Lo hacen como forma de control. ¿Para qué? Para que el cajero, todo dinero que reciba, emita una factura. Porque si el cajero recibe dinero y no emite factura, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando allí en esa situación? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, ahí en esa situación, fácilmente el dinero puede estar cogiendo para otro lado, ¿cierto? ¿Ya? La cajera o el cajero puede estar, pues, sustrayendo dinero de caja, recibiendo dinero por unos productos que están saliendo efectivamente del almacén, pero no están siendo facturados. Y por obvias razones, luego de un mes o 2 meses, cuando realicen el inventario, pues la mercancía va a faltar y pues la plata también o el dinero, porque el dinero no fue registrado. ¿Listo? Entonces, pues esa es la razón de todas las políticas que hay sobre las facturas, tanto para el que compra como para el que vende. Listo, entonces vamos a ver ahorita sobre la expedición de la factura. Vamos a hablar sobre este tema. ¿Cuándo se expide la factura? Dice que la factura de venta se expide cuando el vendedor está obligado a esta formalidad desde el punto de vista tributario. ¿Ya? Y dice, ¿quiénes están obligados? Porque miren que el primer enunciado dice que cuando el vendedor está obligado a esta formalidad. ¿Desde qué? Desde el punto de vista tributario. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo está obligado? Entonces, miren, ¿quiénes están obligados a facturar? Dice que las personas naturales
y empresas o personas jurídicas que están obligadas a expedir facturas, sean o no responsables del impuesto a las ventas. Y en tal caso deben cumplir con los requisitos legales si es que pretende que tenga validez. ¿Qué pasa, compañera? Es de que esta obligación de facturar no está ligada a qué, no está ligada a si son responsables de impuestos a las ventas o no. Se los aclaro en otras palabras. ¿Qué pasa? Que una persona puede estar obligada a facturar y no necesariamente puede estar siendo responsable de IVA. Entonces, en ese sentido, muchas personas naturales y jurídicas pueden ser responsables o obligados a facturar y no necesariamente pueden reportar el IVA en su factura. El caso de los regímenes simplificados. Muchos de ellos son obligados a facturar, pero no son responsables de IVA, o sea, no cobran el IVA, ¿ya? A diferencia del régimen común que sí graba el IVA o sí cobra el IVA en su factura, ¿ya? Listo, entonces eso es para que quede bien claro. ¿Quiénes están obligados a facturar? Personas naturales y empresas que estén obligadas a expedir factura. ¿Quién establece eso? Eso lo establece la ley. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se establece. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Entonces miren que acá la última parte dice que entonces, ¿qué pasa? Que en tal caso que sí, en tal caso esté obligado a facturar, debe cumplir con los requisitos legales, si es que pretende que tenga validez, ¿ya? Entonces, si pretende que tenga validez esa factura, entonces debe cumplir con los siguientes requisitos. Esos requisitos, pues acá la lámina nos dice que el artículo 617 del Estatuto Tributario señala los requisitos que para efectos tributarios debe cumplir la factura de venta y esos son los siguientes. Pues miren, son 9 requisitos. Estos requisitos son ¿qué? Cuando usted pide la factura. Usted va a pedir la factura, entonces usted es obligado a facturar. ¿Listo? Entonces usted va a tener que cumplir estos requisitos. ¿Contemplado en dónde? Artículo 617. Si usted pues más tarde, ahí si de pronto no tiene sueño y quiere ocupar su mente en algo, puede consultar en su celular, en su computador, artículo 617 del Estatuto Tributario. Usted lo va a poder leer más detalladamente. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo? Nos dice 9 requisitos. Entonces, el primero dice que la factura, sí, el documento como tal, debe estar denominado expresamente como factura de venta. Ese documento, que es factura, debe decir factura de venta. No debe decir remisión, no debe decir cotización, no debe decir facturita, no debe decir facturón, no debe decir ningún otro nombre diferente. Debe decir factura de venta, debe estar expresamente. Cuando dice expresamente es que no hay lugar a otra cosa, sino la que allí se dice. Factura de venta. 2. Requisito 2. Debe tener apellido y nombre o razón social y NIT de quién, del vendedor o quien presta el servicio. Si el negocio es suyo y usted el que va a pedir la factura, entonces esa factura debe tener apellido y nombre, en el caso que sea una persona natural, o razón social, cuando es una persona jurídica, o sea, una empresa. Entonces, si la empresa suya, pues tiene un nombre comercial que se llame Palacio del Gin, pero la razón social realmente, como está inscrito en Cámara de Comercio y en la DIAN, es distribuidora de gin de Colombia. Entonces, allí en esa factura debe estar plasmado eso. Apellido y nombre o razón social. INIT, o sea, en la parte inferior del nombre. Del vendedor o quien preste el servicio. ¿Ya? Porque pues no puede ser necesariamente de un almacén que vende, sino también una empresa que preste servicio. El punto 3 o requisito 3 debe tener apellidos y nombre o razón social y NIT de quien adquiere los bienes o servicios.
junto con la discriminación del IVA pagado, ¿ya? Entonces ahí debe tener nombre o razón social de quien adquiere. ¿Quién adquiere? El comprador. Eso está en la parte inferior de la factura. Y debe tener discriminado ¿qué? El IVA pagado. En el caso pues de las facturas de régimen común, debe tener descrito el IVA que se está pagando, ¿ya? Entonces ahí en la parte inferior, si ustedes son cuidadosos y cuidadosas, ustedes ingresan, o sea, ustedes toman el tiquete, sea una colilla de supermercado o sea una factura, y en la parte inferior debe estar detallado cuál es el subtotal, que ya eso lo vimos en clases pasadas, ¿cierto? El subtotal es el valor de la factura que pertenece a la base, ¿ya? Donde no está incluyendo el IVA. Debe tener el IVA pagado, ¿sí? Y ahora más adelantico vamos a ver qué más debe tener esa factura. Cuarto, dice llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva. Cuando hablamos de consecutivo, es de que viene de una manera ascendente, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Entonces, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo. No que la factura anterior sea la 5 y ahora la que voy a expedir es la 25 y mañana expido la 39, no, sino de que una debe ser seguida de la otra, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Pues debe tener, esa factura debe tener esa numeración, ¿ya? Así como muchos libros tienen la página, bueno, así ese formato, ese talonario de factura, cada factura debe tener un número y esa numeración debe ser consecutiva, ¿ya? Entonces, miren que ese punto es claro. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura de venta. ¿Listo? Quinto, fecha de su expedición. Muy importante. En todo documento contable es importante la fecha de expedición, porque eso va a dar cuenta de qué, a qué mes pertenece. Entonces, si esa factura es de un gasto, ¿sí? Entonces, y nosotros vamos a hacer el PIG, ¿sí? El estado de ganancias y pérdidas, y vamos a determinar qué se ganó, qué se perdió en el mes de marzo. Por obvias razones, allí tenemos que meter o tener en cuenta que las facturas que correspondan a ese periodo, ¿ya? ¿De qué? De esos gastos que hicimos. Entonces, por obvias razones, todas las facturas, tanto las que expedimos como las que recibimos, deben tener una fecha de expedición, ¿ya? Porque así como nosotros las exigimos para nuestra contabilidad que tengan la fecha de expedición, pues así también nuestros compradores las van a exigir. Y más que porque el comprador la exija, es un requisito legal y el no cumplirlo, pues tiene sus implicaciones. Sexto, dice descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicio prestado. Si usted hace mercado en su casa, ¿sí? Porque usted es cabeza de hogar o usted hace el favor en su casa porque es la persona pues que ahora está saliendo a ese mercado, haga la tarea de coger ese etiquete y detalle, ¿sí? Cuántos productos llevó y cómo se llama. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, lo hacen cada rato. ¿Qué cogen? Cogen el tiquete, la factura y miran cómo están organizados los productos y realmente si le cobraron lo que decía allá en el stand, ¿cierto? Entonces, esa parte la conocemos. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Específica, en muchos tiquetes aparece. Usted lee y ahí dice desodorante, Arden, Formen o lo abrevian, pero ahí le aparece el nombre específico. Genérica, muchas empresas por la línea de productos que venden o por las cantidades de productos que venden, ya de pronto no detallan de manera específica, sino que engloban ciertas familias de productos en qué, en un solo nombre. Un ejemplo, una panadería, ¿cierto? Quizás ellos no tienen ese sistema de darle a cada uno un nombre específico, sino de que por lo menos cuando usted paga, a usted en el ticket le va a salir panadería, o sea, todo lo que tenga que ver con pan. Y si usted compró un postre ahí mismo, le va a salir repostería, tanto. O sea,
ahí ellos, digamos que clasifican ya los productos, digamos que como que por familia o cosas así. Por eso hace referencia a que hay una descripción específica o puede ser genérica. Genérica es un nombre genérico que generaliza o engloba varios productos dentro de una sola familia. Listo, entonces espero que esa parte les quede bien, bien clara. El punto 7 dice que debe contener como requisito de esa factura de venta el valor total de la operación. O sea, esa factura no puede tener los productos, puede tener los valores de los productos, pero carecer de un valor total. No, la factura debe tener el valor total. Ya, permítame un momento, voy a conectar el computador. Permítame. Entonces, esto está dentro de los requisitos, ¿cierto? Está dentro de los requisitos y estos requisitos son muy importantes. Ahorita al final vamos a ver por qué son importantes. Entonces, dice el punto 8 que debe contener el nombre o razón social y el NIP del impresor de la factura. Sobre todo las facturas que son manuales, esas facturas que vienen en talonario. Esa factura en la parte, en algún costado, derecho, izquierdo, superior, inferior, en letras mucho más pequeñas que las demás, dice el nombre de la gráfica y dice el número de NIP. Esto se hace con el fin de controlar la expedición de factura. Y si en determinado caso, pues en un proceso sí, de investigación, ¿sí? Por parte de la DIAN o de auditoría, si existe una factura que presente inconsistencias, poder verificar con el impresor a ver qué cantidades de facturas se le imprimió o se le realizaron a esa empresa, ¿sí? Qué número de talonario, con qué números de consecutivo. ¿Para qué? Para un mayor control. Y el punto 9 habla de que se debe indicar la calidad de retenedor de impuestos sobre las ventas. Eso lo debe tener la factura de venta descrito, lo debe tener bien claro ahí. Pues en la mayor parte de las veces lo colocan debajo del NIT. Después que ponen el nombre, apellido, razón social y NIT, entonces ahí colocan esa leyenda y dice, pues ahí indican si pues ese que está expidiendo esa factura tiene la calidad de retenedor. Listo. Entonces vamos a ver, estos son los requerimientos o los requisitos del artículo 617. Pero ¿qué pasa? Que hay otros requisitos, ¿sí? Que están fuera de este artículo. Listo. Entonces vamos a verlos, no son muchos. Dice que dentro de otros requisitos, dice un requisito que no es considerado en el artículo 617 del Estatuto Tributario, es la resolución de autorización para facturar que debe estar impresa en la respectiva factura. ¿Qué pasa, muchachos? Este requisito tiene mucha relación con ¿qué? Con la enumeración consecutiva. Ya. Esa numeración consecutiva que tiene la factura, que si usted es curioso se ha dado cuenta pues que cada factura tiene un número diferente para poderla identificar. Esa numeración consecutiva es aprobada a través de ¿qué? De una resolución de facturación. Esa resolución de facturación la solicita la entidad, ¿sí? La persona natural o jurídica ante la DIAN, ¿ya? Y la DIAN le autoriza a dicha empresa o persona natural poder facturar, poder expedir. Entonces, ¿qué le autoriza? Listo. Entonces, mediante la resolución tal, de tal fecha, se autoriza facturas desde la 0001 a la 9999. Listo. Y se especifica que eso va a tener una vigencia. ¿Una vigencia de qué? Que una vez agotados esos consecutivos, la empresa va a tener que solicitar una nueva resolución o una vez vencido, digamos que el tiempo de un año o año y medio, dependiendo cómo den la resolución, la empresa va a tener que solicitar una nueva autorización. ¿Qué pasa?
Eso, aquí de la resolución de facturación ocurre como con las promociones, ¿cierto? Algunas promociones a usted le dice, venga, hay promoción, pero la promoción es hasta el 25 de mayo o hasta agotar existencia. Lo que ocurra primero, la resolución es así. La resolución se puede agotar, uno, porque se acaben todas las 9.999 o otra, porque se venza la fecha. Entonces puede ocurrir que a usted le dieron una resolución que va desde la 001 a la 9.999, ¿ya? Pero le dan un año de vigencia. ¿Qué pasa? Que si usted al año solamente lleva 3.000 facturas, usted podría decir, ah, no, pero es que a mí me dieron autorización hasta la 9.999. ¿Qué ocurre? Que usted tiene que ir a la DIAN nuevamente a actualizar esa resolución, porque no se le venció por número de facturas, pero sí se le venció por tiempo, ¿ya? Entonces pueden ocurrir las dos cosas. O puede ocurrir que a usted le dan un año de resolución, pero vamos a ver que a los 6 meses ya usted no tiene factura. Usted no puede seguir emitiendo facturas, ni inventárselas tampoco de ahí para adelante y decir, ah, no, que es que a mí me autorizaron por un año y yo llevo son 6 meses y ya me las acabé. Y yo voy allá a la tintorería, perdón, a la tipografía o a la gráfica y voy a decir que me hagan tantas facturas más. No, señor. Lo que ocurre primero, usted va a tener que ir a la DIAN a actualizar la resolución de facturación. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, mi gente, entonces vamos a seguir. Sí, ese tema de la resolución es de mucho cuidado. Las personas que en las empresas están encargados de este tema tienen que estar muy, muy pendientes. Porque si la resolución va hasta 9.999 y ya vamos por la factura 8.500, entonces debe solicitar esa resolución con tiempo, porque es que eso no lo dan de un día para otro, ¿ya? Y la DIAN no está esperando que usted vaya allá para darle eso, porque la DIAN solamente está atendiéndolo a usted, no. La DIAN atiende a miles y miles de comerciantes, ¿ya? Millones de comerciantes. Entonces, debe ser con unos tiempos establecidos, con unos plazos y unos requisitos establecidos. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta eso. Otra cosa, otra consideración que debemos tener en cuenta, dice, quien emita factura en papel, o sea, talonario, esa física, ¿qué dice? En formato preimpreso, la factura ya está preimpresa, tiene ya todos los datos montados. Dice que no puede diligenciar manualmente esos datos. ¿Cuáles datos? Los datos que ya están preimpresos, ¿ya? O sea, usted no puede coger la factura y escribirle el NIP, escribirle el nombre, escribirle el consecutivo, imagínense. O sea, ese consecutivo usted no se lo puede inventar ni lo puede colocar a mano. Ese consecutivo debe estar estipulado. ¿Por qué? Por Hola. Hola, profe, como que hubo mala señal de internet porque no falta ni pantalla ni nada.
Listo, ¿ya me pueden ver nuevamente? Sí, profe. Sí. Ah, ok, disculpen. Listo. Listo. Bueno, creo que se sigue grabando normal. Bueno, vamos a compartirle nuevamente. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Como les venía diciendo, por favor cierren los micrófonos. A mí no me comparte pantalla, solo veo Sí, bueno, vamos a esperar un momento. Debe ser cuestión del internet. Vamos a esperar un momento. ¿A quién no le comparte? ¿Angie o a Delphi? Angie, porfa, te puedes salir y ingresa nuevamente. De pronto fue por la interrupción que hubo. Listo, bueno, vamos a continuar. Angie, por favor, abre la cámara para comprobar la conexión, si está todo bien. No tienes cámara. Listo, Angie, dale. Entonces, vamos a seguir. Listo, sigue grabando. Delphi, ¿puede ver la pantalla? No. No. Vamos a dejar de compartir y a compartir. Yo creo que ahora sí. ¿Me confirman? Sí. Sí, sí, todo. Bueno, listo. Entonces, como les venía diciendo, este requisito, sí, es muy importante, sí. Ante la DIAN, pues no se va a tener en cuenta aquellas facturas que sean de papel en formato en preimpreso cuando las personas vengan y diligencien manualmente los datos que no deberían ser diligenciados manualmente. ¿Qué se diligencia manualmente en la factura? Pues la descripción del producto, la cantidad, el subtotal, el IVA y el valor total. Y pues ya la firma del comprador, ¿cierto? Pero las demás cosas pues ya deben estar preimpresas. ¿Listo? Entonces acá como recomendación o advertencia más bien final, lo que yo le estaba diciendo hace rato, dice que la omisión de alguno de estos requisitos constituye una irregularidad que puede ser sancionada por la DIAN. La omisión de alguno de estos requisitos, de estos 9 y de estos 2 que están acá estipulados, ¿sí? Puede constituir una irregularidad. ¿Y qué pasa con eso? La DIAN viene y puede generar o emitir una sanción al comerciante o al contribuyente, sea persona natural o sea persona jurídica. Listo, entonces eso es lo que va a ocurrir. Vamos a ver qué requisitos debe tener esa factura para efectos tributarios. ¿Qué ocurre? Que estos son los requisitos si yo emito la factura, ¿cierto? Cuando yo la emito, ¿sí? Como vendedor. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo soy el comprador, yo debo tener en claro por lo mínimo estos 6 requisitos. ¿Para qué? Para efectos tributarios. ¿Para qué? Para que si esa factura tiene un IVA, que me están cobrando a mí de una mercancía que yo voy a vender. Y como ya les dije en las clases pasadas, todo IVA que yo pago cuando compro mercancía para la venta, eso es un IVA que yo me puedo descontar cuando yo vaya a pagar los IVA que yo genero como vendedor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le compro a una distribuidora mercancía para la venta y yo al cabo de 2 meses, cuando ya vaya a presentar mi declaración de IVA, yo para poderme descontar ese IVA, ese impuesto, yo debo tener en cuenta que esa factura que yo le recibo al distribuidor cumpla con estos 6 requisitos mínimos. ¿Ya? Acá estos 9
es lo que yo debo tener en cuenta cuando yo voy a facturar, ¿ya? Y la omisión de alguno de ellos puede dar para sanción. Pero cuando ya yo voy a tomar una factura y la voy a tener como soporte para la solicitud de una devolución, ¿sí? Para soportar un costo, una deducción o impuesto descontable, esa factura debe cumplir con los siguientes requisitos. ¿Ya? Puede ser muy parecido al anterior. De hecho, son algunos que están dentro de estos 9. Pero lo importante es que tengan ustedes bien claro cuáles son esos que debo tener en cuenta por lo mínimo para cuando yo voy a tener en cuenta o a soportar un costo, una deducción o un impuesto descontable que me quiero, pues, por obviamente, pues, descontar en una declaración. Entonces dice, primero, apellido y nombre, razón social y NIT del vendedor o quien presta el servicio. O sea, en este caso, a quien yo le compré, ¿cierto? Debe tener bien claro eso. Segundo, apellido y nombre, razón social, NIT del adquiriente, o sea, yo o mi empresa, de los bienes o servicios junto con la discriminación del IVA pagado. Tercero, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. O sea, es la misma característica que vimos anteriormente. Cuarto, fecha de expedición, ¿ya? O sea, para tener control de qué IVA estoy solicitando descontarme. Entonces, pues yo no voy a tomar una factura de mucho tiempo atrás, de hace un año, para solicitar que me descuenten el IVA ahora, ¿cierto? Debe ser de ese rango o de ese periodo de tiempo en que yo estoy haciendo la solicitud o la declaración de ese impuesto. Quinto, descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Y sexto, valor total de la operación. ¿Listo? Debe tener como mínimo estos 6 requisitos. Listo, entonces está claro, ¿cierto? Estos son los requisitos cuando yo emito la factura, ¿sí? ¿Para temas de qué? De legalidad en cuanto a la expedición de factura de venta, estipulado por el artículo 617 del Estatuto Tributario. Pero ya estos son los requisitos estipulados en el 771-2, ¿para qué? Para yo poderme descontar los costos, deducciones e impuestos descontables. Los costos, por lo menos cuando yo vendo algo, ya yo me quiero descontar algunos costos, entonces debo tener las facturas de mis proveedores con estas características. ¿Ya? Me van a hacer algunas deducciones en determinada presentación de impuestos. ¿Por qué? Porque la ley así lo permite, porque la ley estipula que sí, que por mi condición, por mi característica como empresa, tengo derecho a ciertas cosas. Pero entonces la DIAN va a decir, bueno, entonces de eso que tú quieres que te deduzcan, preséntame los soportes. Y los soportes, que son las facturas, deben tener por lo mínimo estos requisitos. Entonces, si no tiene los requisitos, no te puede hacer esa deducción, ¿ya? O sea, pierdes ese dinero, pierdes la posibilidad de hacerte esa deducción cuando tú vayas a pagar el impuesto en el tiempo o momento en que la ley lo amerite o lo exija. Listo. Entonces, miren que hasta acá hablamos de factura, ¿cierto? ¿Cómo se pide y qué debo tener en cuenta cuando recibo factura para poderme descontar ciertos valores? Pero acá entonces vamos a hablar del documento equivalente. ¿Ya? Dice en el artículo 771 del Estatuto Tributario, también exige unos requisitos mínimos tratándose de documentos equivalentes, que son, ¿qué ocurre, compañero y compañera? Que no todas las empresas, por su naturaleza, expiden factura de venta, ¿sí? Una porque de pronto no están obligadas, otras porque aunque estén obligadas, pues su naturaleza y su volumen de venta no les permite emitir una factura detallada, así como usted la recibe en los establecimientos de comercio. Ya, entonces, ¿qué ocurre ahí? Para esos casos hay un documento equivalente. Entonces, pero que esos documentos equivalentes por lo menos deben cumplir con estos 4 requisitos. Esos documentos equivalentes deben cumplir con el requisito de tener apellido y nombre o razón social y NIT del vendedor o quien presta el servicio. Segundo, llevar numeración que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de venta.
Tercero, fecha de expedición. Y cuarto, valor total de la operación. Dice, lo anterior es válido cuando se adquieren bienes o servicios a personas que no están obligadas a expedir factura. ¿Ya? Como no están obligadas a pedir factura, pero usted necesita un soporte, ¿ya? Para poder allá en la empresa soportar ese gasto o esa compra que hizo, entonces ellos deben expedirle a usted un documento equivalente, ¿ya? No están obligados, pero usted sí debe soportar ese gasto. Entonces ellos, la solución en estos momentos para ellos y para usted es ese documento equivalente. ¿Sí? Entonces, dice que el documento equivalente y quiénes pueden expedirlo, o sea, la relación que hay. Dice, en la actualidad es posible encontrar cerca de 12 documentos equivalentes a la factura de venta. Estos se encuentran señalados en el artículo 1.6.1.4.1.6 del decreto único tributario. O sea, de este decreto es que se deriva el estatuto tributario. Y pues este tiene ciertas disposiciones. Dice que la disposición fue modificada, hubo una modificación ahora reciente con el decreto 358 del 5 de marzo del 2020, ahorita en plena, bueno, antecito de comenzar la pandemia. ¿Listo? Y dice, y los documentos que definió como equivalentes son los siguientes. Vamos a ver cuáles son esos documentos equivalentes. Cuando no existe una factura, debe existir alguno de estos documentos. Y muchos de esos usted lo conoce. Y usted va a decir, ah, verdad, yo he recibido esos documentos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Miren los documentos equivalentes que existen. Dice, documento equivalente. Dice, ¿qué es un documento? ¿Qué puede ser un documento equivalente? El tiquete de máquinas registradoras con un sistema POS. Es el tiquete que usted recibe en la Olímpica, en Metro, en ARA, en D1, en Justo y Bueno. Eso es un documento equivalente. Eso hace las veces de factura. ¿Qué es otro documento equivalente? La boleta de ingreso al cine. Eso es un documento equivalente. Si usted mañana o pasado a su empresa le dice, venga Angie, yo la veo bastante estresada a usted. Por favor, tome este dinero, váyase para cine con su familia o con su pareja, pero eso sí, tráigame la factura. Angie allá no le van a dar una factura de venta, a Angie le van a dar es la boleta de ingresos. Esa boleta, el desprendible que le den allá, va a ser las veces de qué? De factura. O sea, va a soportar el gasto que ella hizo. El tiquete de transporte de pasajeros para las personas que de pronto en su empresa viajan mucho, los consultores, visitadores médicos, asesores comerciales, asesores de banco, ¿sí? Que pues le pagan los viáticos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo soportan ellos eso? Con los tiquetes. El extracto, el tiquete o billete de transporte aéreo o de pasajero, o sea, de avión, el documento de juegos localizado, la boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento de juego de suerte y azar diferente a los juegos localizados, el documento expedido para el cobro de peaje. O sea, hay personas que le pagan los peajes, empresas que son muy buenas y dicen, listo, ingeniero, usted haga las visitas y usted venga acá y traiga su soporte de peaje que acá se los desembolsamos. Esas son las facturas y eso los pegan en una hojita, le sacan copia y con eso soportan ese gasto. El comprobante de liquidación de operaciones expedido por la bolsa de valores, eso es un documento equivalente. El documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities, o sea, de negocios que hacen pues con la parte agrícola y con la parte de pecuaria y todo eso. Entonces, eso también es una factura o un documento equivalente más bien. ¿Qué es un documento equivalente? El documento expedido para los servicios públicos. A usted le llega esos documentos equivalentes todos los meses a su casa. Le llega uno del servicio de agua y aseo, le llega otro del gas, le llega otro de la energía, le llega del internet. Entonces, esos son las facturas. Esa viene siendo la factura de esa empresa de servicio público. Ahí lo que le está mostrando, mira, te estoy facturando esto. Por favor, paga con el código de barra allá en efectivo o en el lugar que estipule la factura.
¿Qué es documento equivalente? La boleta de ingreso a espectáculos públicos. ¿Fue usted a un concierto? Ese es el documento equivalente, la boleta. Y qué otra, que por último, el documento equivalente electrónico. ¿Sí? Hay un documento equivalente que es electrónico, que ese pues también se puede expedir y hace las veces de factura. ¿Listo? Entonces, muchachas, hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud, cómo se sienten, si han aprendido algo nuevo, qué cosas de las que he mencionado desconocían. Profe, pues voy a comentar algo. Yo investigando pues la clase pasada que usted dijo que iba a hablar sobre el régimen simplificado y sobre el régimen común, en lo que me encontré hablaba mucho de factura electrónica, que ya no se estaba pues como que utilizando mucho la factura manual. Para... Exactamente. Para allá vamos ahorita. ¿Oyó? Ah, ok, Precisamente la siguiente lámina habla sobre eso. Y mírela aquí, factura electrónica. ok. Listo. ¿Qué ocurre? Que acá en Colombia, pues ya se viene implementando este sistema de facturación electrónica. Esto es algo que no es nada nuevo en el mundo. Esto se viene haciendo hace muchos años en otros países, pero ustedes saben que Colombia, pues, no es el país más tecnológico ni más avanzado, pero que gracias a Dios pues ya se está adaptando o ajustando a estos requerimientos. Estos son requerimientos globales ya, o sea, del comercio global. ¿Para qué? Para que si usted en determinado momento usted hace una transacción comercial con una empresa extranjera, pues no necesariamente tenga que pedirle una factura física, sino que puede ser electrónica. Y esto fue implementado aquí en Colombia también buscando evitar la evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque en estos momentos, antes de leerle la definición, pues quiero hacerle como más o menos un bosquejo o una explicación de cómo opera la factura electrónica. Entonces, en estos momentos, aquellas empresas que ya están implementando la facturación electrónica, ¿qué ocurre? Por lo menos usted va a un negocio, ¿sí? Que ya tiene facturación electrónica. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted ya va a pagar, ellos tienen parametrizado su sistema contable o de facturación. ¿Para qué? Para que en ese mismo momento, cuando usted le factura, aparte de que le entregan su tiquete de venta, ¿sí? Su tiquete de compra o factura o documento equivalente, en ese preciso momento a usted le dicen: "Oye, por favor, me confirma su nombre", te da el nombre, número de cédula y usted da su correo. Cuando usted da su correo, ¿eso es para qué? Para mandarle la factura electrónica. Pero ahí lo importante no tanto es que le llegue a usted, sino que en ese momento cuando factura, ese sistema está enlazado pues, tecnológicamente con la DIAN, y esa factura también llega a la DIAN. ¿Ya? Entonces esa facturación electrónica no tanto es por el servicio al usuario o al cliente o al comprador, sino que es para tener informada a la DIAN sobre las ventas que se hacen, ¿ya? Sobre las ventas que se hacen. Entonces por eso se está dando la facturación electrónica en la actualidad. Ahí enseguida pues eso reporta las ventas. Pues vamos a ver una definición acá. Por favor, le pido a la compañera Angie, Profe, una preguntita. dígame. O sea, cuando uno paga en Censa, usted sabe que le hacen esas facturas electrónicas. ¿Eso pasa a la DIAN? No, una Ah, cosa, les voy a aclarar algo. Es una cosa, o sea, que eso viene dándose hace rato. Una cosa es que yo pida facturación manual de un talonario y aparte de eso, pues hay muchas empresas que hace muchos años tienen también la opción de generar su factura de manera digital, ¿cierto? Que no la hacen a mano, sino que meten los datos y la imprimen. Entonces, eso se puede llamar como una factura impresa, ¿ya? Que eso no lo hay solo en Censa, sino que lo hay en muchas empresas hace muchos años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su sistema de facturación autorizado por la DIAN es electrónico. Es electrónico en el sentido de que le sale la factura a usted impresa. O sea, lo tienen en formato ahí en el computador y apenas es preguntarle el nombre, meter el código del producto y enseguida imprime, así como el tiquetico del supermercado, ¿cierto? Listo.
Ya lo que es facturación electrónica sí da cuenta es al enlace que hay con la DIAN, ya, con la DIAN. Y ocurre pues en las empresas que están obligadas a llevarlo. Y ahorita vamos a ver cuáles son ellos, ya. Entonces dice aquí que la factura electrónica es un equivalente funcional a una factura tradicional o de papel. Esta se encarga de avalar la compra y venta de un bien o servicio, ¿ya? De un bien o servicio. Es decir, que con esta los contribuyentes pueden comprobar sus ingresos y egresos. Sigue diciendo acá, mire que acá está una imagen que habla sobre la factura electrónica y dice enviar. ¿Por qué? Porque precisamente hay que enviarla tanto al consumidor como a la DIAN. Dice que es importante a la hora de declarar impuestos debido a que la DIAN puede hacer el reembolso de los impuestos correspondientes a cada contribuyente y conocer en tiempo real las transacciones de los colombianos. ¿Qué pasa? Que si yo como o sea, como vendedor minorista de mercancía le compro a un distribuidor y ese distribuidor a mí me emite factura electrónica durante estos 2 últimos meses que yo voy a declarar el IVA, ¿qué pasa? Como esos distribuidores tienen facturación electrónica y cuando me mandaron la factura a mí, enseguida le mandaron factura a la DIAN, ya la DIAN, antes que yo quiera declarar el IVA, ya la DIAN sabe cuánto he pagado yo de IVA descontable. Recuerden, cuando yo compro es IVA descontable. Entonces, cuando ya yo vengo y vendo y cobro IVA, ya ese IVA que yo cobro, así como me lo cobraron a mí, ese es un IVA generado. Entonces, el que yo pago, que me cobró mi distribuidor, ese IVA descontable, yo se lo resto al IVA que yo generé cuando yo vendí. Entonces, si yo cuando vendí generé 2 millones de pesos en IVA, al momento que yo vaya a pagarle esos 2 millones de pesos en IVA a la DIAN, yo tengo que pararme y decir un momentico, voy a ver cuánto me cobraron a mí de IVA al momento de yo comprar. Y me voy al auxiliar de la cuenta de IVA, donde está el IVA descontable, me doy cuenta que hay 1 millón de pesos de IVA descontable. ¿Qué hago yo? Yo vengo y ese millón se los descuento a los 2 millones que yo debería pagar del IVA generado. ¿Cuánto termino yo pagando a la DIAN? A ver, ¿pagaría los 2 millones? No, ¿verdad? No, 1 millón. Pagaría 1 millón. ¿Por qué? Porque le estoy descontando a ese IVA generado, le estoy descontando el IVA descontado. Listo, entonces, para efectos de declaración de impuestos, esta facturación electrónica es bastante clave, porque la DIAN va a tener conocimiento real, en tiempo real, de cuánto IVA yo pagué y lo tengo ahí pendiente como descontable, y cuánto IVA yo compré y lo tengo pendiente para pagar. Y ellos saben que al hacer el cruce, cuánto debo yo pagar realmente. ¿Listo? Entonces ya ahí pues veo que ya van entendiendo la dinámica de la facturación electrónica y de lo que es la declaración del IVA. Listo. Entonces miren, ¿tienen alguna otra duda, alguna pregunta antes de pasar a esta lámina? ¿No? Listo, entonces ya nos quedan estas 2 últimas láminas, vamos a concluir con esta. Entonces dice alternativas para factura electrónica. Hay alternativas. ¿Por qué? Porque esto es algo nuevo y esto es algo que apenas se está, digamos que, empezando a implementar. Hay unas empresas más adelantadas que otras. Entonces dice, para facturar electrónicamente existen 3 alternativas que ha establecido la DIAN, que son las siguientes. Entonces, la primera, facturación por medio de servicio gratuito de la DIAN. La DIAN tiene un servicio gratuito. La persona natural o jurídica se acoge a ese servicio y puede facturar a través de ese servicio. Listo. La empresa tiene sus recursos, puede comprar un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la segunda opción. Dice, contrata los servicios de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN. ¿Ya? Entonces, compra un software contable y de facturación que esté autorizado por la DIAN. ¿Para qué? Para poder hacer la facturación electrónica y que esté enlazado enseguida con la DIAN para mandar esa facturación también. Y el tercero dice implementar su propio sistema.
Si establece su propio sistema, entonces dice que debe ser cumpliendo todos los lineamientos establecidos por la DIAN. Entonces, cualquiera de las tres puede usar de acuerdo a la necesidad y a la capacidad que tenga el almacén o el negocio. Listo. Como acá dice alternativas para la factura electrónica. Dice, para facturar electrónicamente, no, pues ya eso fue la parte que vimos acá. Listo. Vamos a ver por último, dice porcentaje para facturar electrónicamente. Muchachos, ¿qué pasa? Que en la actualidad esto no se está dando al 100%. ¿Por qué? Porque esto es algo que se está implementando a partir del 2020. Y entonces, ¿qué pasó? Que la DIAN, a través del artículo 617 del Estatuto Tributario, a partir del 2020, aplican los porcentajes especiales sobre los costos y gastos que pueden aceptarse sin que estén soportados en la factura electrónica. Y estos son los siguientes. Entonces, solamente pueden soportar un 30% de costos y gastos, un 30% de lo que no esté facturado con factura electrónica para el 2020. O sea que ya eso pasó. Para el 2021 solamente se puede soportar el 20% de costos y gastos que no estén con factura electrónica. Y para el 2022 en adelante, la DIAN solamente va a aceptar que le soporten hasta un 10% de costos y gastos que no estén soportados con factura electrónica. Entonces, esto lo buscan ¿para qué? Para que cada día las empresas se acojan a la facturación electrónica. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Que si usted no tiene factura electrónica y yo soy comprador, si usted no tiene factura electrónica, yo no le voy a comprar a usted. ¿Por qué? Porque difícilmente esa compra que yo haga, yo voy a podérmela deducir como costo, como gasto, de acuerdo a la naturaleza de lo que yo compre, me la voy a poder deducir en mi declaración. Entonces, ¿qué? Yo cada día voy a ir buscando proveedores que tengan facturación electrónica. Y usted que no tiene facturación electrónica per- para poder seguir en el mercado, para poder permanecer, va a tener que acogerse a la factura electrónica. Si quiere seguir haciendo negocios conmigo. De lo contrario, no. Entonces, por eso colocan estos porcentajes. ¿Listo? Entonces, hasta acá dejamos la clase de hoy. Espero que haya sido de mucho agrado. Ya voy a dar unas recomendaciones finales. Vamos a cerrar la grabación hasta este momento. Y pues espero que este contenido haya sido de bastante agrado y bastante conocimiento para ustedes. Cualquier duda, pues no duden en escribirme en el interno. Listo. Entonces, permítanme un momento.